But we're in the book of Mark. Y seguimos en el libro de Marcos. And we're going to be in chapter 8 today. Y hoy vamos a estar en el capítulo 8. And we're going to look at a little bit of Jesus dealing with his disciples and the Pharisees. Y vamos a ver un poco de cómo Jesús tenía que lidiar con los fariseos y con los discípulos. I mean, if you remember, we talked a couple weeks ago about Jesus going to his hometown. ¿Se acuerdan que hace unas semanas hablamos que Jesús regresó a su tierra, a su casa? And everybody was like, no. Y todos así como que, no. We don't believe that you're anything special. ¿Tú especial? No, para nada. And then if you are special, it's probably because of the devil. Y si eres especial, quizás sea por el diablo. And that was a theme through Jesus' ministry. Y ese fue el tema a través del ministerio de Jesús. Especially with the Pharisees. Especialmente con los fariseos. Because the Pharisees were really angry that Jesus was so powerful. Porque los fariseos estaban enojados de verdad de que Jesús tuviera tanto poder. They're like, wait a minute, we've been studying this thing forever. Espérate tantito, nosotros llevamos años estudiando. And we can't do any miracles. Y no podemos hacer esos milagros, ninguno. We can't even get our teenagers out of bed before noon. Ni siquiera podemos sacar a los adolescentes de la cama antes del mediodía. And there's Jesus, Y aquí llega Jesús, like healing people and feeding people and casting out demons. sanando personas y levantando personas y echando fuera demonios. And so Jesus had just finished feeding 4,000 people. Y Jesús acaba de alimentar a toda aquella multitud. And in verse 11 of chapter 8 of the book of Mark, we see the response of the Pharisees. Here. Yeah. Los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él para ponerle una trampa. Le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Pero se molestó mucho por esto y dijo, ¿por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna. Entonces Jesús los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago. Okay, Jesus has just done another huge miracle. Jesús acaba de hacer otro gran milagro. And the Pharisees are like, okay, that's great, but we want a sign from heaven. Y los fariseos, bueno, está bien, pero queremos una señal del cielo. Jesus like, what? Like I just did that. Bueno, acaban de ver lo que hice. Like we just fed a bunch of people Acabamos de alimentar esa multitud with just a little bit of food. con poquitita comida. That's a sign. Esa es una señal. And they're like, no. That's not good enough. No es suficiente. We want a sign from heaven. Queremos una señal del cielo. We want something that validates your words. Algo que verdaderamente respalde tus palabras. Man, how frustrating must it have been for Jesus? Imagínate, Jesús, qué frustración. I just fed all those people. Acabo de alimentar esa multitud. And you want more. ¿Y quieres más? You want me to somehow prove from heaven in a way that you will understand. ¿Quieres que te dé una prueba del cielo de una manera en que tú entiendas? That's who we are as humans. Y eso somos todos como humanos. We want proof in the way we want it and when we want it. Queremos una prueba que yo entienda cuando yo quiera y cuando yo la quiera. Or am I the only one? ¿O soy el único? Maybe you guys are very spiritual. Ustedes son tan espirituales. And you just are way above that. Y ustedes ya están muy encima de eso. But I have a tendency to want the miracle when I want it and how I want it. Pero yo tengo esa tendencia de querer el milagro cuando lo quiero, cuando yo lo necesito. And I typically want it for me. Y típicamente lo quiero para mí. If God does a miracle for you, I'm like, oh, that's nice. Si Dios hace un milagro para ti, pues qué buena onda. Right, felicidades. Felicidades. But I'm not really interested unless it happens for me. Pero en mí voy a estar verdaderamente interesado si me pasa a mí. And Jesus is dealing with the Pharisees who do not want to believe that he is the Messiah. Y Jesús tiene que lidiar con estos fariseos que no quieren creer que Él es el Mesías. Because if he is the Messiah, it messes up everything for them. Porque si Él es el Mesías, entonces ellos pierden.
So they're in the middle of watching him do miracles and then telling him they want a sign. Y están ahí viéndolo hacer milagros y pidiéndole una señal. And I love what Jesus did. Y me encanta lo que hace Jesús. He walked away. Se va. Just like, yeah, I'm done with you guys. Ya acabé con ustedes. Like, not even give them like it was there. His answer was, you guys are stupid. Su respuesta fue, ustedes son tontos. And I'm over it. Y yo ya acabé. Let's go. Me voy. Then he goes with his disciples, which is his like safe place. Y se va con sus discípulos, que es su lugar a salvo. Right? I mean, these are the people that have walked with him day and night for years. Ellos son los que han caminado con él de día y de noche ya por años. These are the guys that have watched the way he lived his life outside of the spotlight. Ellos saben cómo él vive su vida fuera del reflector. They have listened to his teachings firsthand. Han escuchado sus enseñanzas ahí a primera mano. And they have seen miracles like crazy. Y ya han visto milagro tras milagro. I mean, think about it. Everybody else saw the miracles when Jesus was in their town. ¿Vieron los milagros de Jesús cuando estaba en su ciudad, en su pueblo? But the disciples saw all the miracles. Pero los discípulos vieron todos los milagros. I mean, that's a lot of miracles. Eran muchísimos milagros. So if anybody should understand Jesus, it's the disciples. Así que si alguien puede entender a Jesús, son sus discípulos. Verse 14. Verso 14. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, oh pues. Por lo menos es Marcos. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió. Wait a minute. Whose job was it to bring lunch? ¿De quién era la chamba de traer el lunch? Like, you know that's the first thing that went through every disciple's mind. Eso fue lo primero que pasó por la mente de todos los discípulos. Everybody's like, no, like, okay, I did it last week. Yo lo so hice la then, semana pasada. how do you forget to bring lunch for Jesus? ¿Cómo se te olvidó el lunch de Jesús? Like, seriously. De veras. You guys have one job. Tenías una chamba. Nobody's asking you to do miracles. Nadie te pidió que hicieras milagros. There's not a line of people asking for you to pray for them. No hay una línea de gente para que tú ores por ellos. You just have to bring the lunch. Solo tenías que traer el lunch. And Jesus gets on the boat. I'm exhausted. I need lunch. Y Jesús se subió a la barca. Estoy exhausto. Denme mi lunch. And the disciples are like, oh, man. Y los discípulos, híjole. We have one cuerno. Tenemos un cuerno. And Thomas was hungry and he took a bite out of it. Y como Tomás tenía hambre, ya le dio una mordida. And then one of them was like, well, Jesus, like you do all these miracles with food, just make some more. Y a alguno se le ocurrió, bueno, Jesús, pues tú haces todos esos milagros, pues hazte otro. And I don't know, but I think in my relationship with God, there's a lot of times that I feel like the disciples. Pero, y no sé tú, pero yo en mi relación con Jesús muchas veces me siento como los discípulos. It's like, you have one job, Josh. Tenías una chambita, Josh. You got to bring the lunch. Tenías que traer el lunch. And I get there and I'm like, oh, man. Y llego y dijo, híjole, I have pens. tengo plumas, I have like some notebooks. tengo cuadernos, I have gum. tengo chicle, I only forgot the lunch. pero se me olvidó el lunch. That's it. Es lo único que se me olvidó. Jesus wasn't happy. Jesús no estaba muy contento. I mean, we really look at Jesus as this like smiling, happy, like super generous guy. Pensamos en Jesús y pensamos en Él siempre feliz, contento y generoso. Like that's what like when you have a bad attitude, people are like, be more like Jesus. Cuando tú tienes pésima actitud, la gente te dice, sé más como Jesús. Like when you get angry, people are like, be more like Jesus. Si te enojas, te dicen, sé más como Jesús. But like we forget that Jesus was human. Pero se nos olvida que Jesús era humano. And he was at times frustrated. Y muchas veces sintió frustración. At times he was angry. Y muchas veces se enojó.
And this is one of the times he's frustrated. Y esta es una de las veces que está frustrado. And so in verse 15, Verso 15. Marcos 15. No me hagas bolas. Jesús les advirtió, les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas. okay, wait a minute. Jesus just compared his own disciples to the Pharisees. A ver, espérame, ¿Jesús acaba de comparar a los discípulos con los fariseos? That's not what you want. Eso no está bien, no es lo que tú quieres. You don't want your boss to compare you to the enemy. No quieres que tu jefe te compare con el enemigo. Like Jesus just got done scolding the Pharisees, Jesús acaba de regañar a los fariseos and the disciples forgot the lunch. y a los discípulos se les olvidó el lunch. And Jesus is like, well, you're almost Pharisees. Ustedes son casi como fariseos. And you know the disciples are like, what an overreaction. Y los discípulos ya me los ay, no reacciones de más. Like, they're like, somebody tell Jesus to take a nap. ¿Por qué no alguien le dice a Jesús que se tome una siesta? Or like maybe he should eat lunch. Oh, no. Oh. O a lo mejor hay que darle algo de lunch. Ay, no. He says, be careful of the Pharisees and the leaven, Así que cuidado con los fariseos y la levadura, which was a direct correlation with corruption. que era una relación directa a la corrupción. See, Jesus' issue with the Pharisees was that they were corrupt, El problema de Jesús con los fariseos era la corrupción de ellos, that they twisted the truth of God for their own benefit, que ellos torcían la verdad de Dios a su conveniencia, that they twisted the truth of God to control and manipulate people. que ellos torcían la verdad de Dios para manipular y para controlar a las personas, That they used their power to keep people from closeness with God. que ellos usaban su poder para impedir que la gente alcanzara esa intimidad con Dios. And now he's warning the disciples of the same. Y ahora les está diciendo a los discípulos, les está advirtiendo a ellos lo mismo. This is turning out to be the worst afternoon ever. Es la peor tarde que han tenido. And so what do the disciples do? ¿Y qué hacen los discípulos? They start arguing over whose job it was to bring lunch. Empiezan a discutir de quién era la chamba de traer el lunch. This is like what happens with children everywhere in the world. Eso es lo que pasa con los niños en cualquier parte del mundo. As a father of 3, this happens every day. Como papá de 3, eso pasa todos los días. But I know people that have one kid and this happens. Pero sé de gente que tiene un niño y pasa. You ask them, like, hey, what happened here? Tú preguntas, ¿qué pasó aquí? So my sister did it. Lo hizo mi hermana. You're an only child. Eres hijo único. She's sneaky. Oye, es tremenda. She's so sneaky you don't even know you have her. Es tan tremenda que ni siquiera te has dado cuenta que existe. We get lost in accusing one another, and in that, we lose the point. Nos perdemos en acusarnos unos a otros y en ese estarnos acusando se nos olvida cuál es el punto. We become so blind to what is in front of us because we are busy trying to throw other people under the bus. Se nos olvida y perdemos lo que está enfrente de nosotros porque estamos ocupados echando a los demás debajo de las ruedas del camión. Like, Father God talks to us, He brings conviction, and the first thing we say is like, I know people that are worse. Dios habla a tu corazón, trae convicción a tu corazón y lo primero que viene a tu mente es, hijo, pero yo sé de gente que es peor que yo. Right? ¿O no? Again, I'm the only one. ¿O soy el único? You guys are so good. Ustedes son tan buenos. We are always looking to excuse ourselves. Siempre estamos buscando la disculpa, cómo disculparnos, cómo justificarnos. Always. Siempre. And so here are the disciples. There's 12 of these guys arguing over who should have brought Jesus his lunch. Y aquí están los 12 discípulos discutiendo a quién le tocaba traer el lunch. And what does Jesus say? ¿Y qué les dice Jesús? Verse 16. Verso 16.
Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían, seguramente dijo esto porque no trajimos pan. Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo, ¿por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Y si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con lo que sobró? Okay, so Jesus said, hey, monkeys, Así que Jesús les dijo, necios, what are you kidding me? ¿de qué se trata? Like you have eyes, right? Tienen ojos, ¿no? Like they're in your head. Ahí los veo en su cabeza. Why are you so blind? ¿Por qué están tan ciegos? You guys have ears, right? Tienen oídos, ¿verdad? I mean, later on, Peter's friend would lose one, but Más tarde un amigo de Pedro iba a perder la oreja, pero ese es otro rollo. right now, everybody has their ears. Todos tienen aquí oídos y orejas. What are you guys doing? ¿Qué están haciendo? Why are you guys focused on the bread? ¿Por qué están pensando en el pan? See, this goes to a deep-rooted problem that Jesus had. Este es un problema de raíz muy profunda que Jesús estaba enfrentando. And it's a problem that he still has today. Y es un problema que sigue enfrentando hoy. The disciples were so close to the miracles and teaching of Jesus, Los discípulos estaban tan cerca de las enseñanzas y los milagros, and yet so far from him, y sin embargo estaban tan lejos de él, from who he really was. de lo que él realmente era. Like Jesus is saying, you guys are talking about bread. We just fed 4,000 people. Ustedes están hablando de pan y acabamos de alimentar a 5,000. Like, do you not realize that if I wanted to, I could make all of us lunch? ¿No se dan cuenta que si yo quisiera todos ustedes serían lunch? This is not about that. No se trata de eso. This is about the fact that you do not realize who I am. Se trata de que no se han dado cuenta de quién soy yo. You see miracles Ven milagros and you have no reflection on them. y no se dan cuenta de lo que está pasando. You hear teachings Escuchan la enseñanza, and there is no application. pero no lo pueden aplicar. You are full of experiences Están llenos de experiencias, and far from me. pero tan lejos de mí. And how scary is that? ¡Qué susto! You are deeply connected to what I do, Están conectados profundamente con lo que yo hago, and you are not connected at all with who I am. pero no se han conectado con quién soy yo. I am right in front of your face, and you do not see me. Estoy enfrente de tu cara y no me puedes ver. All you see is what I do. Todo lo que puedes ver es lo que yo hago. I think this is a burden that he carries to this day. Y yo creo que esta es una carga que aún el día de hoy Jesús tiene que llevar. That he has followers of him who do not see him because all they are focusing on is what he can do. Que él tiene tantos seguidores que no lo pueden ver porque todo su enfoque está en qué puede él hacer. I think that in life in general, this is an easy temptation. Y to creo que en fall la into. vida en general esta es una tentación muy fácil. I think when we fall in love with Jesus, there's a part of us that is deeply attracted to what he can do. Cuando nos enamoramos de Jesús hay una parte de nosotros que está muy atraída a lo que él puede hacer. We are deeply attracted to him who rescues us. Nos atrae aquel que nos rescata, It is his power to rescue. su poder para rescatar. And not only does he rescue us, but then he cleans us and gives us life. Y no solamente nos rescata, nos limpia y nos da una vida nueva. And then he goes beyond that by showing up in miraculous ways in our life. Y después de eso, empieza a mostrarse de formas milagrosas en nuestras vidas. And we get super excited. Y estamos emocionadísimos.
so much tanto, that is all we look for. que entonces eso es lo único que vamos a buscar. That we do not search for knowing who he is. Que no nos comprometemos a buscar y entender quién es Él. I know that there was like a period in my life where I was really stuck on this. Hubo una temporada en mi vida en que yo me atoré con esto. I was like 15. Tenía como 15 años. And when you're 15 in a traditional youth group, Y cuando tienes 15 años y estás en un grupo de jóvenes, they always bring in somebody to share their testimony. siempre traen a alguien para que comparta su testimonio. Always. Siempre. And normally that person's life was like a movie. Y generalmente la vida de esa persona era como una película. I mean, it was like their stories are incredible. Sus historias increíbles. They sound like so much fun. Suena como que se divirtieron tanto. Because that's the part of the storytelling is you have to like talk about sin like it's so much fun. Porque esa es la parte de la historia que tienes que contar, hacer ver como que el pecado era tan divertido. And it was like, and I was shooting drugs into my eyeballs, and Me estaba inyectando drogas en los ojos. I would wake up in places I didn't know with people I didn't know. Y me despertaba en lugares que ni sabía, con gente que ni conocía. And at 15 you're like, I want that. Y a los 15 años tú dices, yo quiero. I'm tired of obeying the rules. It's so boring. Ya me cansé de obedecer las reglas, qué aburrido. And then they'll tell you, like, they'll like trick you, and they'll be like, and it was horrible. Y después como que te engañan y empiezan con, pero fue horrible. You're like, it sounds amazing. Pues suena padrísimo. Jesus, give me horrible, please. Jesús, dame horrible, por favor. If you do, I'll do whatever you want. Si tú haces eso, yo hago lo que quieras. And then they're like, and then we found Jesus. Y entonces dicen, encontré a Jesús. And like it changed everything. Y cambió todo. Like I don't even put drugs in my eyeballs anymore. Ya no me meto drogas en los ojos. And I got a haircut. Y me corté el pelo. And you're like, wow. Y tú dices, bien. No, but at 15, you're like, man, I want a story like that. Y tú a los 15 años dices, yo quiero una historia como esa. Like I want this like powerful rescue story. Yo quiero una historia de rescate poderosa como esa. And you start to feel like, at least I did. It's like, man, why can't Jesus do that for me? Y tú empiezas a pensar, ¿por qué Jesús no hace lo mismo conmigo? What do I have to do to have that story? ¿Qué tengo que hacer yo para tener esa historia? Because if like you put me up to tell my testimony beside that guy, Porque si me pones junto a ese cuate a decir mi testimonio, okay, so let's try it. vamos a probarlo. Drugs in the eyeballs. Drogas en los ojos And now it's my turn. y ahora me toca a mí. I was 5 years old, Yo tenía 5 años and I was in a store with my dad, y estaba en la tienda con mi papá and they had candy, y había dulce and I took one. y me llevé uno. And then Jesus rescued me. Y Jesús me rescató. I mean, come on. Which Jesus do you want to follow? ¿Cuál Jesús quieres seguir? I want drugs in the eyeballs, Quiero Jesus. drogas en los ojos, Jesús. I don't want 5-year-old candy, Jesus. No quiero dulces de niños de 5 años. See, we are attracted to the power of Jesus. Nos atrae el poder de Jesús. But he demonstrates that so that we would fall in love with who he is. Pero Él hace todas esas cosas para que tú te enamores de quién es Él. Miracles are not so that we will revel in his greatness. Los milagros no son para que tú te goces en su grandeza. Miracles are so that we would be drawn into close relationship with who he is. Los milagros son para acercarte y anhelar tener una relación íntima y saber quién es Él. See, Jesus is talking to a group of disciples who are completely focused on the power of Jesus and disconnected from who he is. Y aquí está Jesús hablando con este grupo de discípulos que están totalmente enfocados con el poder de Jesús, pero desconectados absolutamente con quién es Él. See, they're so focused
on the observation of his power, that they don't realize his power is to show that he's the Messiah. Y están tan enfocados en el poder y en lo que hace que se les olvida que eso es porque Él es el Mesías. I love the way this passage ends. Y me encanta cómo termina este pasaje. Because typically when Jesus brings up something inside his disciples or the Pharisees, there's some point that ties everything into a neat little bow. Porque cuando Jesús está hablando con sus discípulos o con los fariseos, siempre saca algo que va a hacer que todo quede amarrado como en un moño perfecto. You know, it's like where everybody goes, oh, okay, that's what it is. Oh, eso era, así dicen después todos. This is how he ends the conversation with the disciples. Y así termina su conversación con los discípulos. Do you not yet understand? ¿No han entendido? And he walks away. Y se va. And you know the disciples are going, ¿Ah? Y los discípulos dicen, "Ah, he must be really angry about lunch. se debe de haber enojado muchísimo por el lunch. I mean, I've never seen Jesus this angry about a sandwich. Nunca había visto a Jesús tan enojado por un sándwich." And everybody looked at Thomas and be like, it was your turn, by the way. Y Tomás, te tocaba a ti, Tomás. I wonder if he's asking us the same thing today. Y me pregunto, ¿nos estará preguntando a nosotros lo mismo hoy? Do you not yet understand ¿No has entendido that all of this, all of the rescue, all of the love, all of that is so that we might fall into close relationship with him? ¿No has entendido que todo esto, todo el poder, todo el rescate, todo el amor, todo lo que se ha derramado es para que podamos tener esa intimidad? It's not so that we could have one other experience that makes us feel all tingly, No es para que tengas otra experiencia y te sientas, ay, súper. right? It's not so that you will have more information and knowledge that you will then ignore. No es para que tengas más conocimiento y metas más sabiduría ahí en tu cabeza que después vas a ignorar. I mean, this is not so that you will know so much stuff. No es para que sepas tantas cosas. Like we all know those people Todos conocemos a esas personas that know everything about everything que saben todo de todo, and do nothing. pero no hacen nada. I do that when I go home with my family, Eso hago yo cuando voy a casa con mi familia. and everybody is like doing construction-y things, Y todos están haciendo trabajos de construcción you know, like with their hands and stuff. con sus manos. And I will be like, oh, you're not doing that right. Y yo les digo, no, es que no lo estás haciendo bien. I think there's probably a better way to do that. Yo creo que hay una mejor manera de hacerlo. I saw a video on YouTube. Vi un video en YouTube. I mean, I'm not going to help. I'm not going to do anything about it. Yo no los voy a ayudar ni voy a hacer nada, But I will certainly tell you that you're doing it wrong. pero sí te voy a decir que lo estás haciendo mal. Sounds a lot like the church. Y suena mucho como la iglesia. I will tell you everything you're doing wrong. Te voy a decir todo lo que estás haciendo mal. I will tell you what verse in the Bible proves it. Y te voy a decir qué versículo en la Biblia prueba que lo estás haciendo mal. And I will most likely do nothing about it. Y probablemente no voy a hacer nada acerca de eso. I most likely will tell you how wrong you are, but I won't love you. Y probablemente te diga lo mal que estás, pero no voy a amarte. I most likely will pursue the thrill of the miracle, Muy probablemente voy a seguir la emoción del poder en el milagro, but I probably won't pursue the heart of God. pero no voy a perseguir conocer el corazón de Dios. I might confuse everything for a discussion about lunch. A lo mejor se pierde todo en esa confusión y en esa discusión de qué pasó con el lunch. I might be attracted to the big rescue story. A lo mejor me atrae esa historia magnífica de rescate. And in that, I will lose a love for the rescuer. Pero en todo eso me pierdo
el amor de aquel que rescató. See, we are called to a close, loving relationship with the rescuer. Somos llamados a tener una relación íntima con aquel que nos rescata. That's why Jesus came. Por eso vino Jesús. That's actually why he did miracles. Por eso hizo milagros. Not just for the show, No para el show, but that we might be connected in that to a living God that came to give us life. sino para que pudiéramos conectarnos a través de eso con ese Dios que vino a darnos vida. I don't want to be the disciples Yo no quiero ser como los discípulos in this moment en ese momento. where Jesus says, "Do you not yet understand? Cuando Jesús les está diciendo, ¿no han entendido? Do you not understand that all of the splendor expressed in my teaching and miracle work ¿No han entendido que todo ese esplendor que han visto en los milagros y en mis enseñanzas is designed for you to fall in love and have an intimate relationship with the Messiah?" Todo eso es para que tú te enamores de mí y tengas una relación íntima con el Mesías. I want to see miracles. Yo quiero ver milagros. I want more to know him. Yo quiero más y conocerlo más. I want to have more understanding of his word. Quiero tener más entendimiento de su palabra. But more than that, I want to know him. Pero más que eso, quiero conocerlo. He wants to do miracles. Él quiere hacer milagros. He wants for us to understand and know his word. Él quiere que conozcas y entiendas su palabra. But more than anything, Pero más que nada, he wants us to know him. Él quiere que lo conozcas a Él. It's a beautiful, personal story. Es una historia personal hermosa. He's calling us to know him. Él nos está llamando a conocerlo. Let's answer. Respondámosle.